Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en la primer carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a dar lectura a los versos 4 y verso 5. Y como son solamente estos dos versículos, vamos a leerlos de manera unánime. Invito a que se ponga en pie. Y vamos a leer estos dos versículos de manera unánime y lo vamos a hacer como tenemos de costumbre a la voz de tres. 1, 2, 3. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a dar una palabra de oración con el pastor Héctor. Sí, Señor, estamos aquí para darte la gloria, la honra, el poder. Habla mi vida. Habla la vida de los hermanos que están aquí presentes. Aquellos, Señor, que escuchen este mensaje, que el mismo sea para la edificación de nuestras vidas, Señor, en nuestro diario andar, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Te damos a ti la gloria, la honra y el poder. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria. Espiritual, material, físico. Tu mano no se ha cortado, Sí, Señor. ni tu oído se ha cerrado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Vamos a continuar meditando este pasaje de las Escrituras, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2. Usted y yo tenemos que haber tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Y como vimos en el último mensaje, no solamente cuando tuvimos esta experiencia, sino por el resto de nuestra vida aquí en la tierra, tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Digo esto porque hay muchos cristianos, hay muchos creyentes que cuando empiezan con su caminar en la fe, están tan emocionados de la nueva vida en Cristo que usted los ve, no faltan un culto. Son creyentes que están constantemente en los cultos, si es que en la iglesia hay alguna actividad, sea un ayuno, sea una vigilia, sea un trabajo evangelístico, ellos quieren participar. Y además están deseosos de comprarse una Biblia, de bautizarse, de leerse la Biblia, pero lamentablemente, y esto es algo que ocurre, y usted lo ve que ocurre también aquí, que los creyentes con el paso de los años ya no congregan todos los días, congregan cuando pueden o cuando quieren. A veces no participan de las actividades de la iglesia como un ayuno, una vigilia, un evangelismo. Y usted ve que en vez de ir creciendo, es como que están menguando, están decreciendo, están volviéndose para atrás, aún se vuelven quejumbrosos. Pero esto pasa porque a veces miramos el evangelio como una religión. Mire, cuando el pecador se arrepiente, cuando aquella persona llega a la fe en Jesucristo, cuando voluntariamente usted y yo nos ponemos bajo la autoridad de lo que la palabra de Dios dice claramente, entonces comenzamos a descubrir que la santidad y la espiritualidad tienen significado, más allá de lo que pensamos religiosamente. Tengo que vestirme así. El creyente tiene que tener una manera diferente de vestir, pero ya hemos dicho que no es la ropa lo que nos hace, es cuando usted y yo obedecemos la palabra. Recuérdese que vimos que tenemos que desechar algunas cosas, como ¿qué? Como malicia, como engaño, como hipocresía. ¿Como qué más?
envidia y todas las detracciones. Entonces, ser santo no significa hacer esto o aquello. Ser santo es aquel que toma la decisión, como hemos visto, que toma la determinación de consagrarse para Dios. No solamente en un área de su vida, no solamente en el trabajo o en algún lugar específico, sino que entendemos que el Señor nos ha escogido. Como más adelante Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido. Mire, usted y yo tenemos que descubrir que el ser santo se trata de sacrificar su propia vida. Sacrifica su vida, como dice la palabra de Dios, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Usted y yo hemos sido llamados o somos llamados a vidas santas. Somos llamados a ¿qué más? Aquí dice que tenemos que ser como piedras vivas. Mire, es Dios quien nos permite ser piedras vivas. Es Dios quien nos llama a ser santos. Mire lo que nos dice el verso 3, acercándoos. Y no solamente Pedro dice acercándoos, el mismo escritor de los Hebreos dice que acercaos pues confiadamente. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender, que el Evangelio no es religión. El Evangelio es más allá de una religión. El Evangelio es una relación pura. Por eso es que Dios está llamando acercándonos. Que usted y yo nos acerquemos, porque usted y yo tenemos una relación, como ya hemos visto, tenemos una relación de hijos con nuestro Padre Celestial. Entonces usted puede acercarse. Miren, yo le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea el Salmo 118. Usted manténgase ahí en Primera de Pedro. Pero miren lo que dice el Salmo 118, el verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Miren, tanto aquí en este verso 4 como más adelante lo va a hacer referencia propiamente en el verso 7, Pedro está citando al salmista y cita que la piedra que desecharon los edificadores. ¿Quién es esta piedra que desecharon los edificadores? Es Cristo. ¿Quiénes eran los edificadores en aquellos tiempos? Aquellos que hablaban la palabra, los religiosos de aquellos días, los maestros de la ley, los escribas, los fariseos. Y de una u otra manera el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era el sacerdote. Sí, pero todo lo que tenían que ver con el aspecto religioso. Y de una u otra manera todo Israel, porque, y eso es algo que usted y yo tenemos que inculcarlo, pero no de una manera religiosa. Porque Dios le dijo al hombre, al padre y a la madre, instruye al hijo en tu camino. Entonces el padre entendía, instruye al hijo en tu camino. El sábado lo llevó a la sinagoga, como hoy. El domingo vas a la escuela dominical. Pero no caigamos en el aspecto religioso, porque usted puede mandarlo a su hijo a la escuela dominical y hasta usted puede venir a la escuela dominical con su hijo. Pero ¿de qué vale que usted venga a la escuela dominical si el resto de la semana usted y yo nos comportamos peor que el mundo? Ese hijo no va a amar a Dios porque va a decir, mis padres son unos hipócritas. Mis padres solamente aparentan ser cristianos ahí cuando van a ese lugar, a ese templo, a ese centro de reuniones. Porque yo sí los conozco a mis padres como son. Son así y asado. No. Y eso era Israel. Por eso es que la piedra que desecharon los edificadores, los sacerdotes, los religiosos de aquellos tiempos tenían una idea de quién ellos esperaban como el Mesías. No, el Mesías tiene que ser así, nos tiene que librar del yugo romano. Y así mismo y pasa con los creyentes. No, queremos un Cristo, sí, Cristo es sanador. Entonces cuando tengo enfermedades, ahí me congrego o llamo al pastor o qué sé yo. No se trata de buscarlo solamente a Dios en el problema, sino en todo
tiempo. Por eso es que Pablo le dice a los creyentes en Tesalónica, orad. ¿Cómo? Orad sin cesar. Porque cuando usted ora, se acerca al Padre Celestial. Nos acercamos, mire, dice, acercándoos a Él, piedra viva. Mire, Pedro usa la palabra, la piedra que rechazaron, que desecharon. ¿Qué esto significa? Que ellos como que midieron esta piedra, la evaluaron, mas decidieron que no cumplía con sus expectativas. Descartaron a la piedra como si fuera inútil. En otras palabras, ellos dijeron, Jesús no está a la altura del Mesías que nosotros queremos. Él no es lo que nosotros estamos buscando. Y por eso es que usted ve mucha gente que hoy está en el catolicismo, mañana están en el evangelio, luego se van con los testigos de Jehová, luego pasan con los mormones, con los adventistas y por últimamente hasta se meten en esto del yoga y tanta cosa. ¿Por qué? Porque están buscando algo que satisfaga su necesidad, mas no quieren rendir su vida al autor de la vida. Sí, Cristo satisface todas nuestras necesidades, pero una cosa es nuestras necesidades y otra cosa nuestros caprichos. Y para que usted y yo podamos deshacernos de todos esos caprichos, tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Porque mire, todo aquel que escucha el mensaje del evangelio, usted y yo un día escuchamos, no sé cuántas veces usted escuchó este mensaje, pero aquel que escucha se encuentra en un dilema. Otros podrían decir, se encuentra o se halla en una encrucijada. En otras palabras, o bien lo acepta o bien lo rechaza. Y el pueblo judío, como usted sabe, en su mayoría rechazó al Mesías. Pero aquellos que lo aceptaron, usted y yo, la palabra de Dios nos dice, el apóstol Juan dice que aquellos que lo aceptaron, aquellos que lo recibieron, vinieron a ser hechos hijos de Dios. Mire este privilegio. Usted y yo somos llamados y somos hechos por el nuevo nacimiento, por el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Y hoy podemos disfrutar de esa hermosa relación. Si alguien puede leer en San Juan capítulo 3, versos 19 y 20. Mire, San Juan 3, 19 y 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reconocidas. Mire lo que dice Juan. ¿Cuál es la condenación? Que la gente que escuchó el mensaje amó, ¿qué más? Las tinieblas. Si aquí en Santa Isabel hay 1, 2, 3 discotecas y ahorita están abiertos, le aseguro que hay más de 20, 30 o tal vez 50 o 100 o hasta no da la capacidad. Pero mire, tan pocos. ¿Por qué? Porque el hombre que ama más las tinieblas. Mire, no es malo el deporte, pero mire cómo se llenan los estadios cuando es un evento. Y en Estados Unidos creo que el deporte más favorito es el fútbol americano, creo que es allá. Y cuando es el Gran Tazón, que ya mismo es, una entrada no es que cuesta 10 ni 20 dólares. Como mínimo una entrada de costar sus 100, 200 dólares a una final de este deporte. Y así cuando se juega una final de un deporte como el fútbol o cualquier deporte. Ayer, en estos días, en Australia se estaba jugando la final del primer abierto de tenis. Y una entrada no es que cuesta ni 50 ni 100, tal vez unos 500 dólares para ver a los tenistas que estaban disputando la final.
Y no es malo, escúcheme, no es que el deporte es malo. Y además el tenis o cualquier otro deporte ha de tener un gusto, ha de tener una disciplina. Pero mire, la gente para entretenerse, para distraerse, pagan. Pero el cristiano no se está esforzando. Por eso es que tenemos que desear. Cuando usted desea la palabra de Dios, eso lo va a conducir a que usted desee la casa de Dios. El salmista dice: entrad por sus puertas con acción de gracia. Mire, todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador puede acercarse. Y puede acercarse repetida, voluntaria y habitualmente a Cristo. ¿Para qué? Para compartir, para tener comunión, para tener compañerismo, para fortalecernos en el Señor. Por eso mire lo que dice Hebreos 10, verso 22. Mire lo que dice Hebreos 10, 22, que es un versículo que también usted lo conoce. Acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Y qué más dice? Mantengámonos firmes. ¿Qué más? Sin fluctuar. Mire, sin fluctuar. El primer año me congregaba a todos los cultos. Segundo año, 2 veces a la semana. Tercer año, los domingos. Cuarto año, cada 15 días. Quinto año, cada 6 meses. Miren, cómo, por eso es que la Biblia dice que el amor de muchos tiende a enfriarse. Dios no quiere que su amor tiende a enfriarse. Pero si usted no se acerca a la palabra, eso lo lleva a que después ya no se acerque al templo, ya no busque a Dios en oración. Hermanos, Eso lleva. claro, Es que el pastor no hable la palabra como debe de hablar. claro, porque a veces el pastor dice: si hablo la palabra, Se molesta, los creyentes no vienen. Pero es que, hermano, la palabra dice que la palabra es como martillo. El escritor Eclesiastés dice que las palabras dadas por un pastor son como aguijones. Mire, hoy en muchas iglesias ya no se quiere hablar de ciertos temas como como la santidad, o peor, hablemos de las ofrendas. Otros hablan por exageración de las ofrendas, otros ya han caído en el evangelio de la prosperidad y no hay cultos que no hablen de diezmo y ofrendas o tanta enseñanza falsa que se están inventando. No, tenemos que hablar la palabra como es. Cuando toca hablar, cuando el Espíritu Santo nos dirige a un pasaje, es porque hay necesidad en el pueblo de Dios, hermanos. No vaya a ser que nos ocurra lo que le pasó al pueblo de Israel, porque mire, la piedra que desecharon los edificadores. Usted y yo no nos dejemos llevar por este sistema religioso. No pensemos que el evangelio es una religión, porque el apóstol Pablo dice que el evangelio es poder de Dios. Pero si usted y yo no caminamos, es como que poco a poco se vuelve algo religioso, se vuelve una costumbre. Mire, ¿y cómo nos acercamos? Mire, volviendo a Pedro, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Cómo nos acercamos a Jesús? Nos acercamos a Jesús como a una piedra viva. Pero usted puede decir: ¿cómo es esto de piedra viva? Si las piedras no tienen vida. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que es verdad que las piedras son sólidas, son grandes, hasta podríamos decir que son duraderas. Pero Pedro lo que está diciendo es que Jesús es una persona con vida, con vitalidad, con fuerza, con consistencia. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro está diciendo: Jesús está vivo. Recuérdese cuando usted iba al templo católico,
Usted iba y ahí estaba la cruz y Jesús todavía estaba en esa cruz. Y es como que en la mente del católico todavía lo piensa que Jesús está en la cruz. Hermanos, Jesús no está en la cruz. Jesús en este momento está a la diestra de Dios Padre y está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo. Y Él ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, acerquémonos, vengamos con gozo a la casa del Señor. Cuando nos levantamos por la madrugada, oiga, ¿cómo hacer ahorita en Nueva York levantarse a la madrugada? Tremendo, que aquí la gente no aguanta el frío. En Estados Unidos es un frío mortal. Dese cuenta. Acerquémonos. No de una manera religiosa. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Cristo y la palabra demuestra que el Padre ha declarado a Cristo digno de su elección como nuestro Redentor. Él es el escogido antes de la fundación del mundo. Y Pedro nos muestra que Jesucristo, Él es precioso. Es decir, Él es del valor más alto. Por eso es que Él dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios fue escogido desde antes. Para Dios Padre fue escogido y fue del alto valor, porque Él es el Hijo de Dios y porque Él es el Dios Hijo. Fue el Dios Hijo el que fue a la cruz por usted y por mí. Es a Dios, es aquel que se le apareció a Abraham, aquel que se le apareció a Isaac, aquel que le habló a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Mire, el mundo lo consideró sin valor, lo descartó. Nosotros debemos considerar a Cristo invaluable y digno de todo deleite. Pero también dice que cada cristiano viene a ser como una de las piedras vivas. Mire lo que dice el verso 5. Vosotros también como piedras vivas. Mire. Y aquí piedras. Mire. Y esto a Pedro lo sabía bien. Porque recuérdese que Jesús le dijo, ya no serás Cefas, sino que serás Pedro. Que diga, ya no serás Simón, sino Cefas o Pedro, que significa una piedra, pero que formaba parte de otro conjunto de piedras. Usted y yo también somos como Pedro, somos piedras vivas. No somos una colección aleatoria de piedras tiradas al suelo, sino que se refiere a piedras que han sido extraídas de la cantera, que han sido también cortadas, que han sido moldeadas, que han sido ajustadas para el propósito del constructor divino. Somos piedras excavadas, somos piedras rescatadas del pozo del pecado, de la muerte, y somos moldeadas por el divino constructor para satisfacer sus propósitos divinos. Usted y yo somos piedras vivas porque se nos ha dado vida gracias a nuestra comunión con Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. No fuimos extraídos, no fuimos formados para estar solos, pues somos parte del edificio, de la casa, de la familia de Dios. No estamos solos. Usted y yo somos millones y millones de almas que han sido rescatadas a través de los siglos. Y somos piedras vivas. Somos parte de la casa espiritual y hemos sido moldeados y hemos sido posesionados. Mire lo que Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2, el que encuentre de lectura. Mire, Efesios capítulo 2, verso 19 al verso 22. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire, la iglesia es una colección de piedras vivas y redimidas. Así que cada piedra individualmente y moldeada por Dios se ajusta al propósito, a la asignación específica que Dios le ha dado. Hemos sido rescatados por la gracia de Dios. Hemos sido incorporados a la familia de Dios. Sí, es verdad, todos somos diferentes. Porque, mire, quiero que me entienda, aquí no dice, vosotros sois como ladrillos o como bloques, porque para hacer un ladrillo, un bloque se tiene un molde. No, cada piedra es diferente. Somos diferentes en personalidad, somos diferentes en talentos, pero por la fe en Jesucristo somos piedras vivas, formados de manera única por el poder de Dios para el servicio para Dios. Hoy usted y yo formamos parte de la iglesia, pertenecemos a una familia santa y tenemos, como le he dicho, una relación pura con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, para que usted y yo vivamos vida santa, no caigamos en la religiosidad, sino en vivir una verdadera relación. Nos hemos acercado hoy día, mañana acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y en todo momento, no esperemos los problemas, no esperemos las necesidades, sino que tengamos ese vivo deseo por la presencia de Dios. Pero ¿qué más nos dice el apóstol Pedro? Mire, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Pero para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ahora, ¿qué nos ayuda a vivir esa vida santa? Que usted y yo tengamos esa disposición de presentar una ofrenda aceptable para Dios. Pero cuando hablamos de ofrenda, no piense que esto solamente es dinero, no. Ofrenda es todo lo que usted y yo podemos ofrecer, todo lo que usted y yo podemos dar. Mire, en la ley, el pueblo de Dios tenía un sacerdocio, pero ahora en la gracia, mire, el pueblo de Dios es un sacerdocio. Pedro dice, vosotros también como piedras espirituales, sed edificados como, ¿qué? Como casa espiritual y como, ¿qué? Como sacerdocio santo. Usted y yo somos parte del sacerdocio santo. Usted y yo como creyentes ahora podemos confesar directamente a Jesucristo nuestros pecados. No necesitamos ir a un confesionario. No. Usted y yo, por medio de Jesucristo, como ya hemos dicho, tenemos entrada directa al Padre. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, como lo dice Pablo en 1 de Timoteo 2:5. Mire, en otras palabras, usted y yo tenemos un privilegio maravilloso. Ya hemos dicho en otras enseñanzas que, mire, para el pueblo judío, ellos tenían que esperarse un día en especial, que era el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Pero ahora, mire, usted y yo podemos decir como esa alabanza, llévame al lugar santísimo. En otras palabras, tenemos que tener esa hambre, ese deseo por entrar a la misma presencia de Dios. Mire lo que pasó con Usa y Ahío. ¿Qué pasó con Usa? Cuando ellos llevaban el arca y la llevaban de una manera incorrecta, la llevaban
en una carreta que era llevada por unas reses, por unas vacas. Dice que Usa extendió la mano porque los bueyes tropezaban. Y parecía como que si el arca que simbolizaba, y porque ahí estaba la presencia de Dios, parecía que se iba a caer. Y tal vez de una manera, algunos dicen involuntariamente, yo no creo que fue tan involuntariamente, fue voluntariamente, porque él lo hizo pensando que se iba a caer. Y extendió su mano, y la Biblia dice que Dios desató su ira sobre Usa y murió. Hoy Dios no quiere que pase eso. Hoy estamos bajo la gracia. Usted y yo podemos acercarnos. Es como aquella mujer que dijo, si tan solo tocar el borde del maestro, yo seré sana. Usted y yo podemos experimentar la presencia de Dios porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, como sacerdocio santo, usted y yo podemos confesar nuestros pecados inmediatamente. Juan dice, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos. Podemos tener íntima comunión con Dios. Y el salmista dice que el Señor revela sus propósitos, sus planes, aquellos que tienen una íntima comunión con Él. Hermanos, podemos servir en su presencia inmediatamente, diariamente. Hermanos, ya la adoración ya no es un ritual. Mire, es verdad que cada iglesia tiene una liturgia. Por ejemplo, aquí nosotros cantamos himnos, alabanzas un poco modernas. Hay otras iglesias que, por ejemplo, solamente cantan himnos. Usted vaya a la Alianza de Guayaquil, que queda en pleno centro de Guayaquil. Usted no le va a escuchar alabanzas modernas, solamente himnos. Hay otras iglesias que ya no cantan himnos, sino alabanzas modernas. La Biblia, ¿qué nos enseña? Alabando al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Por eso es importante buscar, entender qué es un salmo. Es una alabanza para Dios, pero es algo con mayor profundidad bíblica, doctrinal. Otro le puede decir teológica. Un cántico espiritual es aquel que es corto, pero tiene un propósito específico. Y así, hermanos. Pero no encasillarnos en el ritualismo, en la liturgia, hermano. La adoración no es un ritual, sino es una relación. Recuérdese lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Mujer, créeme que llegará el día, llegará la hora, cuando ni en este monte, ni en una ciudad o un lugar se adorará a Dios. Porque Dios está buscando, mire, esto está buscando. Él no está buscando cantidad, Él está buscando calidad, buscando verdaderos adoradores, que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, la adoración ya no está ligada a un día, a un lugar, sino a una persona. Estamos ligados a Jesucristo para presentar una ofrenda agradable al Señor. Hermanos, usted y yo como cristianos, para nosotros la vida como sacerdote puede ser una vida llena de ofrendas agradables, de sacrificios espirituales. Entonces, ¿qué es lo que podemos ofrecer? Mire, en primer lugar, Romanos 12:1, y alguien que también lea en Romanos 6:13. Romanos 12:1. Mire, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y alguien que lea en Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros a pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mire, ¿qué podemos ofrecer a Dios? Nuestra vida, en otras palabras, todo nuestro ser. ¿Pero cómo? Como un sacrificio vivo. Usted y yo estamos dispuestos a rendir nuestra vida para Dios.
En segundo lugar, ¿qué podemos ofrecer? Hebreos 13:15. Y alguien que vaya a Filipenses, mire, Filipenses 4, alguien que vaya, ya mismo vamos a tocar ese versículo, pero ahorita en Hebreos 13, verso 15. Así que, hermanos, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Mire, en primer lugar el verso 15 nos dice que podemos ofrecer a Dios sacrificio de alabanza. Cuando usted dice gloria a Dios, cuando usted dice aleluya, pero cuando eso sale del corazón, de adentro. Entonces, mire, ofrecemos un sacrificio de alabanza. Y mire lo que dice el verso 16, porque ahí nos presenta otra cosa que podemos ofrecer. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En otras palabras, además de la alabanza, podemos ofrecer obras para el agrado y para la gloria de Dios. Mire, tres cosas que dice en Filipenses 4, del 10 hasta el 18. Filipenses 4, del 10 al 18. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén, gloria a Dios. Mire, por lo que vemos, la iglesia en Filipos le había enviado una ofrenda por medio de un hermano llamado Epafrodito. Y Pablo dice que esta ofrenda económica, él la veía como un sacrificio acepto, agradable a Dios. Mire, ¿qué también podemos ofrecer al Señor? Podemos ofrecerle de la generosidad financiera. De lo que Él nos ha dado, con generosidad nosotros damos. Y Dios esto lo recibe como ¿qué? Como una ofrenda, como un sacrificio acepto, agradable a Dios. Pero yo le voy a pedir a alguien que vaya a Efesios 5, yo voy a leer en Romanos 15 y a alguien que vaya a Apocalipsis 8. Pero mire, le voy a leer lo que dice Romanos 15. Sí, ya mismo le digo la cita. Ahorita le quiero leer Romanos 15, el verso 16. Mire lo que dice así. Para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le quiero mostrar con este versículo? Que podemos ofrecer el sacrificio de nuestro esfuerzo por compartir el evangelio. Pablo, él buscaba ¿qué? Ser ministro de Jesucristo para los gentiles, para ganarse almas. Pablo en otra porción dice, ay de mí si no anunciare el evangelio. Mire lo que nos dice en Efesios 5, 1 y 2. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Por qué el sacrificio de Cristo fue aceptable para Dios Padre?
porque fue un sacrificio de amor. Asimismo, usted y yo, sacrifiquémonos en amor a Dios. Todo lo que hagamos, predicar, ofrendar, sacrificar nuestras vidas, nuestro tiempo, tiene que ser bajo esto. Lo que hemos venido, no solamente yo, el pastor Héctor Díaz atrás hablaba acerca del amor. Porque eso tiene que ser lo que nos motive. Y por último, le voy a pedir a mi hermana Magali que nos lea Apocalipsis 8. Mire lo que dice Apocalipsis 8, los versos 3 y verso 4. Mire lo que nos dice Apocalipsis 8, 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Mire, las oraciones de los santos llegaron como ¿qué? Como un incienso, como una ofrenda, como un perfume a la presencia de Dios. Hermanos, cuando usted y yo derramamos nuestra oración, pero aquí estamos hablando de una intercesión. ¿Qué podemos ofrecer? Si nos amamos, si el amor de Dios ha sido derramado, entonces, como hemos visto en otros cultos anteriormente, amaos los unos a los otros, orando los unos por los otros. Hermanos, para concluir, mire, usted y yo tenemos una relación pura, maravillosa, una relación santa con el Señor. Recuérdese que Él nos rescató del pozo de la desesperación, nos rescató del pecado, de la muerte y el juicio. Él nos ha tomado, nos ha formado, nos ha hecho aptos para ser parte de su iglesia, una iglesia que es viva. Y nuestra respuesta es el privilegio de ofrecer una ofrenda agradable a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Continuamente ofrezcamos nuestra vida, nuestra alabanza, nuestras buenas obras, nuestra economía, nuestros esfuerzos en compartir el evangelio, nuestro amor, y estemos siempre dispuestos a compartir nuestras oraciones por los demás. Eso nos ayudará a tener una vida santa, porque Dios nos ha llamado a ser santos. Amén.